Bien, estamos de vuelta. Vamos metiéndonos en análisis, sobre todo para entender lo importante que son, sí, por un lado, las obras públicas, que los gobiernos de los tres niveles de gobierno, pues obviamente desarrollen obra pública, ya lo hemos comentado, pero la clave en esto, sobre todo porque se presta a la corrupción, pues son precisamente algunos procesos dentro de la asignación de estos recursos para obra pública. Pero para pues entrarle al tema, agradezco que esté con nosotros el investigador de Mexicanos contra la Corrupción, Javier Martínez. Javier, bienvenido, y preguntarte ya de entrada, pues, ¿dónde ubicamos esta burocracia que a veces es de pronto muy intrincada en la asignación de recursos, cuando vemos estas asignaciones directas y pues que pues no se hace de manera pública y todo de manera directa? Bienvenido, Javier. Muy buenas tardes, Gabriela. En verdad es un gusto estar aquí hablando sobre un tema importante y relevante para el país, que es la asignación de contratos de obra pública en los diferentes estados. Y en ese sentido quisiera primero puntualizar un poco cuál es el problema con las adjudicaciones directas y qué distingue este procedimiento de otros tipos de procesos. Creo que para empezar hay que distinguir que hay tres grandes grupos de formas en que los diferentes órdenes de gobierno hacen contrataciones. Por un lado tenemos, como lo has mencionado, la adjudicación directa, pero también existe la invitación restringida y la licitación pública. ¿Por qué nos preocupa que haya tantas adjudicaciones directas? Porque en estos casos es donde se han identificado mayores actos de corrupción, porque al adjudicarse directamente hay mayor facilidad para que se entregue a amigos sin tener ninguna justificación propia y debida para que se haga de esta manera. Por contrario, tenemos la licitación pública, que debería ser el principal medio en que se entregan los contratos, pero como hemos visto, muchas veces se terminan haciendo y entregando la mayoría de los contratos por adjudicación pública, perdón, por adjudicación directa. Y el problema, sobre todo, es que a pesar de que sí es legal y existe dentro de la ley de obra pública, debería ser una excepción y no la regla. Y lo que hemos visto en México, tanto a nivel federal como a nivel local y municipal, es que es una regla. Sí, parece que es como se está, nos estamos acostumbrando, o más bien el gobierno nos está queriendo acostumbrar que de esta manera sea, digamos, la manera en que se está asignando la obra pública. Ahora, preguntándote, dentro de estos tres, de pronto veo, y quizás esto también sucede, de pronto se hace pública la licitación, pero al final de cuentas se le entregan al amigo o a la empresa cuestionada y bueno, pues simulan lo público, pero al final de cuentas sigue siendo directa. Eso también sucede, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El hecho de que se haga una obra por licitación no quiere decir que no haya corrupción, pero lo que sí es cierto y lo que sabemos y se ha estudiado en muchos casos es que es un poco más difícil que si se hace licitación haya riesgo de corrupción. Esto es porque para hacer una licitación pública tienen que participar cierto número de empresas y debe llevar ciertas revisiones que hacen que haya menor probabilidad de actos de corrupción. Ciertamente hay casos en que se ha identificado, por ejemplo, que se coluden algunas empresas para mandar a la misma licitación precios muy altos para que se lo adjudiquen a una empresa en particular, y eso ha dañado la competencia en la adjudicación de estos procesos. Pero en general, pues de eso a los casos donde directamente se lo entregan al compadre, pues es mucho más fácil que caigan actos de corrupción. Y solo para poner un monto, el total de contratos de inversión pública de los estados y municipios que se han entregado en este año suman un total de 14,794 millones de pesos. Hablamos de una cifra altísima de recursos. Y eso solo hablando de los que se adjudican como a nivel estatal y municipal. Aparte tenemos los federales, pero para concentrarnos en estos. Y de estos, en particular, vemos que del total se entregan más de 2,000 millones de pesos en adjudicación directa.
Estoy pues dándole vueltas a esta 14,794 millones de pesos. Y bueno, pues uno quizás como usuario de alguna carretera, no podría pensar, bueno, pues se hace una carretera, se hace con buenos materiales, se hace pues una buena obra, se entrega en tiempo, funciona, es duradera, pero ¿cómo garantizar que, bueno, luego vemos que es todo lo contrario, Javier? Vemos obras que son caras, se hicieron de manera muy opaca y a la vez a la hora de entrar a revisar, y no me voy muy lejos, lo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que verdaderamente es una tragedia, el colapso de este tramo del metro, pues vemos que no fue así, o sea, inclusive también los materiales son pésimos. Ahora sí que a la hora de revisar esto, y como investigador, ¿cómo sí se puede, digamos, ya en el momento de que el trabajo se esté realizando, poder garantizar que sí se esté trabajando con el material adecuado, que la obra esté bien hecha, o no hay manera de poderle irle, digamos, monitoreando, revisando, sacándole cuentas a esa obra conforme se vaya construyendo? Por ejemplo, pongo dos ejemplos, Dos Bocas o el Tren Maya, que también van en proceso, y pues de alguna manera pues tratar de fiscalizar, ¿no? O ver si se está aplicando, Javier. Bueno, yo creo que hay que reconocer tres partes de esta discusión. Primero, una que hablamos sobre la voluntad política para vigilar todos estos asuntos. Como se ha dicho, por ejemplo, en la línea del metro, ha sido auditada a lo largo de su construcción, y sin embargo vemos un problema como su caída. Entonces, eso nos plantea graves preocupaciones sobre los procedimientos que existen actualmente. Sabemos que existen muchos procedimientos para revisar su construcción, pero ahora, tras un proceso de investigación, podemos ver que, por ejemplo, desde su construcción básica tenía fallas, y eso se debió haber previsto. Entonces, creo que debería un poco cubrirse y mejorarse un poco los procedimientos de revisión de construcción en esta clase de obras, pero también debería hacerse una revisión también existe una revisión posterior, como la hace la Auditoría Superior de la Federación, y para poner un poco de números a esto, por ejemplo, ya se entregó la segunda entrega de la revisión de la cuenta pública, y como podemos ver, la mayoría de actos de corrupción se encuentran precisamente en obras adjudicadas en los estados. Entonces, como podemos ver que hay una gran cantidad de corrupción dentro de las obras, y sobre todo del gasto federalizado. Ahora, hay cosas que no abonan a esta revisión. Por ejemplo, el decreto que se presentó hace poco, que básicamente que justamente lo que hace es tratar de acelerar todos los procedimientos de revisión que hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y otras involucradas en el control de la corrupción, como la Función Pública. El hecho de tratar de acelerar estos procedimientos puede tener un impacto en la calidad de las revisiones, cosa que ya ha sido cuestionado previamente. Entonces, creo que debería buscarse justo los puntos donde hay mayores riesgos de corrupción y donde hay mayor riesgo de que se ocupen materiales que no son los debidos para la construcción de obras públicas, para tratar de mejorar y combatir estos casos donde, además de los problemas de adjudicación directa, vemos que existen una reducción de la calidad de la construcción para la cual se adjudicó y para la cual se pagó la obra pública. Claro. Justo pones el tema que te quería preguntar, ¿cómo abona un decreto o acuerdo del presidente, cómo le abonaría a un proceso de licitación, pensando en que el propio presidente lo dijo, se tienen que acelerar las cosas, se tiene que ir más rápido, y esto implicaría pues que toda esa cadena de construcción de una obra pues empiece a acelerar, inclusive pues cómprate esto porque no llega a este proveedor, no lo tiene y
este sí, pero es de menos calidad, no importa, pues hay que meterle porque hay que terminar esto antes de que se vaya el presidente. Eso, estamos frente, bueno, con este decreto, independientemente de cómo termine las acciones de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad que se puedan interponer, independientemente de eso. Esta idea de terminar por terminar, esta idea de tomarse la foto por tomarse la foto que de pronto los políticos nos han llevado, como decías hace un momento, pues debería ser la excepción y pues es totalmente la regla. Esa obsesión de los políticos de tomarse la foto inaugurando, ¿nos puede llegar a poner en riesgo, Javier? Yo creo que las prisas no son amigas del combate a la corrupción y mucho menos son amigas de las obras públicas bien hechas. Para hacer una obra no solo necesitas durante el proceso de construcción como tal hacer una revisión completa, sino que desde la planeación necesitas tener unas mediciones de la construcción y de los procedimientos muy bien hecha. Ciertamente uno de los mayores problemas que ha encontrado la construcción, la burocratización de los procedimientos, es que hay muchos procesos que se tienen que hacer. Esto tiene pues el costo en el tiempo, pero tiene sus ventajas en que se trata de mantener ciertos estándares y garantizar ciertos derechos. Por ejemplo, al hacer un estudio de costos-beneficios, se trata de garantizar que una obra pues sí sea rentable. Cuando se hace una investigación de impacto ambiental, se trata de medir cuál va a ser el impacto de esta obra en el medio ambiente y cómo se pueden contrarrestar. Cuando se hace un estudio del impacto social, lo que se hace es ver que no afecte a poblaciones y si sí, cómo se puede solucionar y cómo se va a mediar con las distintas localidades que viven alrededor de estas obras públicas. Entonces, estos procedimientos ciertamente generan tiempo, pero ayudan a garantizar derechos. Lo que se tendría que hacer es que tratar de acelerar estos procedimientos, pero mejorando la burocracia que existe para llegarlos a hacer. Creo que no pocas veces se ha oído cuánto se tarda en iniciar un trámite, no por la investigación en sí mismo, sino porque no tenemos sistemas muy arcaicos para el procesamiento de esta información. Si de por sí ya toman tiempo hacer una investigación bien hecha, si le aumentamos además los procesos burocráticos de vueltas y de entrega de documentos y que falta una firma, pues nos encontramos en estos procedimientos donde tenemos obras de sexenios anteriores que todavía no se han construido. Pero de eso a eliminar completamente todas las investigaciones y procedimientos que se tienen que hacer para llevar a cabo una obra pública, pues podría ser que los efectos pueden ser más costosos incluso que los beneficios. Entonces creo que la manera de solucionarlo no debería Javier, ser pues muy interesante esto último, me quedo con eso. Esto de las prisas no son amigas de las buenas obras, de las obras funcionales, me quedo con eso. Javier, muchísimas gracias por esta charla. Javier Martínez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente.